Quedamos por los dos caminos, los dos árboles, los dos frutos, la puerta estrecha. Todo eso fue lo que vimos y todo este asunto, como para retomar lo que veníamos hablando en la clase pasada. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 13 en adelante. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, en la clase pasada estábamos hablando de dos puertas, de dos caminos, de dos clases de árboles y de dos clases de frutos. Y todo esto en conjunto lo que nos muestra con claridad es que el Señor Jesucristo nos advierte que hay una falsificación de su reino, hay una falsificación del reino de Dios, que el enemigo no actúa exactamente. Porque no me daban. Karen, tienes que silenciarlos a todos, y en un cuadrito donde dice permitir que ellos abran sus micrófonos, quitas ese cuadrito. Al dar silenciar a todos, te sale un cuadrito que está siempre subrayado, que dice permitir que abran sus micrófonos o permitir que alcen los micrófonos. Tú borras ese cuadrito. De hecho, me estoy comunicando con Waldir en estos momentos porque esa opción está seleccionada. No obstante, cuando entran con el audio activado. Entonces estoy haciéndolo manual, pero entran y a veces es muy rápido. No sé por qué no coge la configuración. Okay. Es que la opción de permitir siempre está activada. Yo tengo es que desactivarla. Sí, está desactivada, no tiene el chilito. Entonces vamos a hacer algo, pastora. Voy a silenciarlos a todos, incluida usted. Y voy nuevamente a solicitar. Y comenzamos de nuevo. Sí, a veces pasa eso. Perfecto. Exacto. Voy a hacerlo de esa manera para ver qué pasa. Silenciar todos, permitirles participar. No. Bueno, ya los silencié a todos. Entonces voy a solicitarle a la pastora que reactive su audio. Listo, perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí, pastora, la escuchamos. Ok, gracias, Karen. Bueno, entonces les decía que al colocar el Señor Jesucristo el ejemplo de dos caminos, dos puertas, dos frutos, dos obreros, dos clases de obreros, pues nos está diciendo que el enemigo va a falsificar su reino, que el enemigo no va a actuar abiertamente, porque el enemigo es padre de mentira. El enemigo siempre va a utilizar el engaño, la falsedad y la mentira. Y él trabaja al interior de las iglesias con al interior del reino, al interior de la iglesia del Señor Jesucristo, con una falsificación de todas las cosas. Es decir, esto no es algo accidental. El evangelio falso del humanismo, el evangelio falso de la prosperidad, el evangelio falso del reino aquí y ahora, ese es otro evangelio falso, el evangelio del reino, ese evangelio que dice que tú eres hijo del Rey de Reyes y que te coloca una corona a ti y que todo lo que tú demandes, pidas, decretes, el evangelio del reino, el evangelio de la prosperidad. Todos esos evangelios que no contemplan la cruz del Señor Jesucristo, la muerte al yo, al ego, todos esos evangelios falsos se muestran
como que una opción para que el pueblo de Dios se confunda. Y por eso el Señor Jesucristo advirtió, una advertencia: no tenemos por qué estar engañados, no tenemos por qué equivocarnos, no tenemos por qué estar en el lugar equivocado, porque hay una luz clara. El Señor ha dado a su iglesia una luz resplandeciente, una luz que es más potente y más poderosa que todas las mentiras del infierno. Si nosotros estamos en el evangelio falso, si nosotros hemos entrado por la puerta ancha y caminamos por el camino espacioso, y si nosotros amamos a los hombres que tienen frutos malos, y si nosotros seguimos a los líderes cuyos frutos son soberbia, altivez, fornicación, adulterio, mentira, avaricia, si nosotros los seguimos es porque nos gusta, y es porque nosotros tampoco somos reales, nosotros tampoco somos genuinos. Dios está advirtiendo en su palabra, el Señor Jesucristo advirtió en su palabra de que hay dos tipos de evangelio: el evangelio verdadero y el evangelio falso. Y dice: no entres por el evangelio falso, no entres por aquel evangelio que parece cómodo, que todo el mundo entra por ahí. Es una advertencia supremamente clara. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede cuando se entra por esa puerta falsa, por esa puerta ancha, por ese camino espacioso? ¿Qué sucede cuando nosotros escuchamos a los falsos profetas que tienen apariencia de piedad, que vienen vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces, que son árboles que se pueden conocer por sus frutos, porque sus frutos son malos, y hemos visto sus frutos, pero aún nos hacemos los que no entendemos y tenemos una interpretación errónea del amor y de la misericordia, que nada tiene que ver con lo que Cristo advirtió en su palabra? ¿Qué sucede con todo este asunto? Sucede que podemos, al recibir el engaño, al recibir la mentira, al recibir la falsa predicación, el falso evangelio, la falsa iglesia, los falsos maestros, va a llegar el momento en que nosotros estaremos engañados también nosotros mismos. Y uno de los problemas graves que tienen esos falsos maestros es que ellos están engañados. Ven conmigo al versículo 21, donde el Señor Jesucristo muestra el final de la historia, muestra el final de estos falsos maestros y el final de todos aquellos que siguieron este camino. Dice el versículo 21 de Mateo 7: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es lo que a mí me ha impactado toda la vida de este pasaje? Lo que me ha impactado de ese pasaje es que estos falsos maestros se acercarán al Señor en el día final, se acercarán al Señor convencidos de que ellos son del Señor, o sea que ellos están engañados. Ahí es donde está el problema tan grave de estos falsos maestros. Ellos están engañados. Dice el versículo 22 que se le acercarán al Señor en aquel día. ¿Cuál día? El día final, el día del juicio, el día del Señor, el día en que se descubrirá quién es quién. Entonces se acercarán y le dirán: Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Le hacen una pregunta. ¿Por qué le están haciendo esa pregunta? Porque ellos han sido destituidos, porque ellos han sido desechados, porque ellos solamente en el día final es que se encontrarán con la realidad triste de que están condenados, de que están perdidos. Y comenzarán a argumentar acerca de aquello que los engañó, de aquello en lo cual ellos pusieron su confianza. ¿Y en qué pusieron su confianza? En dones que habían recibido. Y dice que profetizaban en el nombre de Dios. El don de profecía no es evidencia de salvación ni de aprobación divina. El don de echar fuera demonios tampoco es evidencia de que se es salvo, tampoco es evidencia de que Dios lo ha aprobado como obrero. Y el don de hacer milagros tampoco es evidencia de que Dios lo apruebe. Pero si nosotros somos sinceros, si nosotros examinamos nuestro corazón, cada vez que vemos a un hombre haciendo milagros, cada vez que vemos a un hombre profetizando, cada vez que vemos a un hombre echando fuera demonios,
pensamos que Dios está con él, pensamos que es un siervo de Dios. Y cuando nos encontramos con un hombre que no tiene estos dones, con un hombre que simplemente predica la palabra, con un hombre cuya humildad y mansedumbre son el sello de su vida y de su testimonio, pensamos que es un hombre que no tiene unción, pensamos que es un hombre que no tiene poder, pensamos que es un hombre que no es de oración, que no tiene autoridad. Eso es lo que pensamos de los siervos de Dios cuando exhiben las marcas del fruto del Espíritu Santo, cuando exhiben las marcas de la mansedumbre, de la humildad, de la abnegación, del fruto del amor, del gozo, de la sencillez, cuando exhiben todo ese fruto que es el fruto del árbol bueno, a eso no le hacemos caso. Le hacemos caso a la manifestación del show, a la manifestación del espectáculo, a la arrogancia, a la altivez, al hombre arrogante y altivo que exige, que reclama, que está lleno de soberbia, que está lleno de arrogancia. Pero pensamos equivocadamente porque el Señor Jesús dice no, ellos no son míos. Y no estoy diciendo que todo el que hace milagros o todo el que profetiza o todo el que expulsa demonios no es de Dios. No, esos dones son de Dios y debiéramos tenerlos todos. Lo que estoy diciendo es que esa no es la evidencia. Jesús está diciendo, no te guíes por eso, no te confundas con eso. Esa no es la evidencia. Habrán falsos maestros que tengan estos dones y están condenados, pero ellos mismos están engañados. Entonces, ¿qué sucede? Que como ellos están engañados de que van para el cielo, porque en el día final se acercarán a Jesús y le dirán, pero ¿por qué nos estás rechazando? ¿Por qué nos estás abandonando? ¿Por qué nos estás condenando? Y Jesús simple le dice, es que nunca los conocí. Ustedes son hacedores de maldad. Sus frutos son maldad. El ministerio que tenían es un ministerio como tal. Hermanos, y nosotros corremos todos los días de nuestra vida el peligro de confiar en los dones que Dios nos ha dado. Si Dios te ha dado el don de sanidad, eso no te hace un hijo de Dios. Si Dios te ha dado el don de la profecía, eso no te hace un hijo de Dios. Lo que te hace un hijo de Dios es que el Espíritu Santo esté dentro de ti y tengas el carácter de Jesucristo y te parezcas al Señor Jesucristo y desarrolles en tu corazón y en tu conducta externa la evidencia clara de que eres hijo de Dios. El que dice que conoce al Señor, el que dice que está en Cristo Jesús, dice la Biblia, debe andar como Él anduvo, debe andar como Él anduvo. Entonces, en el versículo 24, termina el Señor Jesucristo de redondear esta idea de lo falso y lo verdadero, y nos dice en el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Qué quiere decir eso? Cualquiera que viendo las advertencias del Señor, que te está advirtiendo, ojo con los falsos maestros, ojo con entrar con la puerta ancha, ojo con caminar por el camino espacioso por donde caminan todos los que dicen ser cristianos, ojo con estar perdido, ojo con estar equivocado, ojo con confiarte de los dones, de las profecías, de los milagros. El que está apercibido de esas cosas y toma decisiones conforme a las advertencias y a las palabras de Jesús, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo el Señor algo que debiéramos escuchar con claridad, aunque no nos guste, aunque quisiéramos oír otra cosa, pero Jesús está diciendo algo bien tremendo. Dice que vendrán ríos, que descenderá la lluvia, que soplarán vientos y que golpearán la casa.
Jesús está diciendo, tu fe, tu vida cristiana tiene que estar fundamentada sobre la roca, y la roca es el Señor Jesucristo. Y la roca es la obediencia a las palabras del Señor Jesucristo, que están escritas en el libro que podemos leer y abrir todos los días. Esa es la roca. Si tu casa, es decir, si tu fe, si tu vida espiritual, si tu salvación está sobre esa roca, cuando vengan los ríos, oye bien, porque vendrán los ríos. Están viniendo los ríos. Están viniendo los ríos. Están soplando el viento. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y Dios lo va a permitir. ¿Para qué? Para que solamente permanezcan aquellas casas, es decir, aquella vida, aquella fe, aquella iglesia que está fundamentada sobre la roca eterna de los siglos, que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo que está en la palabra de Dios hablándonos. Así que todos esos ministerios de falsedad, todos esos ministerios de engaño van a caer. ¿Por qué? Porque van a soplar los vientos, porque van a venir los ríos, porque van a suceder cosas que van a golpear la casa de cada uno de nosotros. Nuestras casas van a ser golpeadas, nuestra fe va a ser probada. Es algo a lo que nos tenemos que enfrentar. Pero, ¿por qué tememos? ¿Por qué el temor? Sabe que el temor viene cuando no nos hemos alimentado de la palabra de Dios, cuando nuestra fe no está sobre la roca, cuando nuestra vida no está sobre la roca, cuando nosotros tenemos la mirada puesta en Jesús y cuando nosotros tenemos el corazón lleno de su palabra, no hay espacio para el temor, no hay espacio para flaquear, no hay espacio para claudicar, porque su palabra es fuerza, poder y autoridad en nuestras vidas. Bueno, y al finalizar el Sermón del Monte, acá en el versículo 28, finaliza el Señor Jesucristo el Sermón del Monte con las siguientes palabras. Escuchen esto. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. La gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Miren que esto parece muy lindo. La gente se admiraba de su doctrina por la autoridad con la que él hablaba. Y eso nos dice dos cosas. La primera, con respecto a Jesús, es que Jesús habló claro y con autoridad. Que las palabras de Jesús son supremamente sencillas y fáciles de aprender. Jesús es, como he dicho varias veces, es groseramente claro. La claridad y la sencillez y la transparencia de lo que Cristo enseñó, predicó y habló hace que sea supremamente fácil comprender el mensaje de Jesús. Y hace que nos maravillemos de esa claridad. Porque Jesús no es un maestro que aprendió la doctrina de otro maestro y que luego estudió los libros y no sé qué. No, Jesús aprendió de primera mano, de la palabra de Dios. A los 12 años fue al templo y discutía con los rabinos, porque él había sido criado en el conocimiento de la palabra de Dios, como son criados todos los niños judíos, hijos de padres temerosos de Dios, como lo era José. Y él, poco a poco, fue creciendo en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres, y fue creciendo en el conocimiento hasta que llegó un momento que a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo de Dios, él recibió la convicción de que él era el Hijo amado de Dios, convicción que es clara en el momento en que él va al bautismo de Juan el Bautista. Ahora, y dice que la gente se admiraba de su doctrina porque percibían esa autoridad, o sea, percibían la claridad. Yo creo que a los rabinos, a los fariseos, nadie les entendía nada, que eso era una repetidera de cosas raras, con una cantidad de palabras rimbombantes, con una cantidad de términos extraños que los utilizan los que quieren impresionar. Pero Jesús era claro, contundente, sencillo, simple, transparente, objetivo, iba al punto, iba al corazón. Pero la frase se admiraban
de su doctrina, se admiraban de su doctrina. No nos lleva a creer que hubo una conversión genuina en los que lo escuchaban. Solamente se maravillaban de su doctrina. Y eso no es lo mismo que obedecer la palabra. Jesús selló su discurso diciendo: cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Pero la multitud que había alrededor de Jesús se maravilló y se admiró de la sabiduría, de la claridad, de la autoridad con la que Jesús hablaba, mas no obedecieron su palabra, porque las mismas multitudes que se sentaron a sus pies para escuchar su sabiduría y para entender los caminos de Dios, esas mismas multitudes lo desecharon cuando todos gritaban: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Así que debemos tener también mucho cuidado con el comezón de oír. Debemos tener también muchísimo cuidado con aquella costumbre de escuchar predicadores y de admirarnos de la sabiduría de los predicadores, porque esto no salva, porque esto no transforma, porque esto no sirve de nada. De nada sirve que escuches a tu predicador favorito, de nada sirve que alabes el sermón magistral, de nada sirve que estudies la palabra solo por el placer de decir tremenda enseñanza. Eso de nada sirve, eso es envanecimiento, eso es necedad. Estudiamos la palabra del Señor para conocer su voluntad y hacer su voluntad, porque Jesucristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no todo el que escucha, no todo el que oye, no todo el que alaba la predicación, no todo el que se maravilla de la sabiduría de la palabra de Dios, ni de la exposición magistral de su siervo, no todo el que hace eso entrará al reino de los cielos, sino el que obedece lo que está escrito, el que obedece lo que es predicado. El asunto no es maravillarnos, el asunto no es admirar al predicador, el asunto es obedecer, obedecer. Se admiraban de Jesús, mas no le obedecían, que es lo que lleva a la salvación. Bueno, ahora viene un segundo segmento en el estudio del Evangelio de Mateo, y ese segmento corresponde a el ministerio de Jesús en Galilea y en sus alrededores. Ese segmento comprende el capítulo 4, versículo 12, hasta el capítulo 18, versículo 35. Algunos teólogos lo han llamado el año de la popularidad. Es el primer año del ministerio del Señor Jesucristo y se desarrolló mayormente en Galilea. No quiere decir que no viajaba alrededor de Galilea y que no fue alguna vez y descendió a Judea. Lo que quiere decir es que la mayor parte de ese ministerio del primer año del Señor Jesucristo, que se llama el año de la popularidad, cuando Él caminaba con libertad y hacía multitudes de milagros, de señales y de prodigios, y gozaba del afecto y del seguimiento de casi todo el pueblo, ese año de popularidad se desarrolló mayormente en Galilea. Y como les había dicho, que Galilea es la provincia del norte, la menos religiosa, la menos fanática y la menos legalista, donde Jesús pudo desarrollar su ministerio con mayor libertad. Vamos a mirar, Mateo hace un estudio de este ministerio, y en el capítulo 8 y el capítulo 9 tenemos un listado, una descripción de principales o de algunos milagros. Los milagros de Jesús fueron innumerables, y de hecho no todos están en el libro de Mateo, no todos están en los 3 evangelios sinópticos. Hay otros que solamente figuran en Juan, hay unos milagros que solamente figuran en Lucas. Todo eso está disperso, pero aquí tenemos un segmento donde hay varios milagros. Vamos a ir al primer milagro que nos registra Mateo en el capítulo 8 y vamos a leer del 1 al 5. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos.
tenemos aquí el primer milagro que relata Mateo. Este es el primer milagro del relato de Mateo, la sanidad de un leproso. La lepra era, para la mentalidad judía, un juicio de Dios sobre el pecado. Todo leproso era para el judío un hombre que Dios había desechado y que Dios no lo quería en su santuario, en su presencia, porque las leyes del Levítico prohibían a todo hombre enfermo, con flujos, con enfermedades en la piel, con cualquier anomalía, les prohibía presentarse en el templo a adorar. Eran considerados impuros y eran considerados desechados. Y todo esto había mermado la autoestima y la dignidad de este hombre, y él nos muestra el perfil de un leproso. Un leproso es alguien que lo ha perdido todo, que ha perdido la dignidad, que ha perdido la esperanza, que lo ha perdido todo, está desechado, nadie lo toca, completamente solo, completamente aislado. Pero él se acercó, tuvo el valor, tuvo el coraje de acercarse a Jesús y decirle: si tú quieres, con mucha reverencia. ¿Por qué? Porque es que él tenía en su corazón la misma idea de que era Dios el que lo había enfermado, de que era Dios el que lo había desechado. Y por eso él tenía la duda de si de verdad Dios quisiera sanarlo. Pero él creyó en el Señor Jesucristo, se le acercó y dijo: si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesús dijo: quiero, sé limpio. Y fue limpio aquel leproso. ¿Qué le dice Jesús? Que no se lo diga a nadie. ¿Por qué? Porque es algo oculto. No, porque Jesús no quiere que su fama trascienda y que nuevamente se alboroten los fariseos, los escribas, los hombres de los cuales él ya sabe que va a morir, en cuyas manos van a morir, los hombres que lo van a perseguir, los hombres que no son de Dios, los falsos maestros del falso reino. Él no quiere despertar eso todavía, porque sabe que aún no es el tiempo de morir. Entonces, en el primer año, él no quiere que su fama se extienda con tanta rapidez, sino que él quiere que todo permanezca oculto hasta el momento en que de verdad él deba ser crucificado. Entonces, el primer milagro es la sanidad del leproso. Ahora vamos al segundo milagro. No es el primer milagro de Jesús, sino el primer milagro de este segmento de Mateo. Segundo milagro: sana al siervo de un centurión. Miren que el primero es un leproso, es decir, alguien desechado por Dios. Ahora un centurión es un romano. Un centurión es un hombre incircunciso, inmundo, también desechado por Dios, y todo esto está divinamente ordenado para él mostrarnos lo que es la misericordia, lo que es la gracia, lo que es el amor de Dios por los pecadores. Vamos al capítulo 8 y leemos del 5 al 13. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El centurión sabía, por causa de los judíos, él conocía la religiosidad de los judíos y sabía que para un judío era algo contaminante entrar a la casa de un incircunciso. Los judíos ortodoxos, los judíos religiosos, los judíos legalistas no podían entrar en las casas
de los incircuncisos porque se contaminaban y luego no podían ir al templo a adorar. Con toda seguridad que este centurión conoce esas creencias de los judíos, conoce la soberbia, el orgullo espiritual de los judíos. Este centurión va al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo con una disposición amplia dice: voy a tu casa a sanar a tu criado, a sanar a tu esclavo. Y el centurión le dice que no. El centurión conoce toda esta problemática y que está manifestando el centurión, que él tiene suficiente fe para creer que no es necesario que Jesús lo toque, que no es necesario que Jesús ponga su mano. Conoce que es tanta la autoridad del Señor que él puede sanarlo desde la distancia. ¿Por qué? Porque tiene un concepto claro de autoridad. Ok, hay algo bien interesante en este milagro y es la fe. Este va a ser un patrón continuo en los milagros de Jesús, que él va a encontrar entre los no judíos, entre los gentiles, entre los paganos, va a encontrar más fe que entre el pueblo de Dios. Es una constante, algo que se repite. Hay algo que busca el Señor Jesús por encima de cualquier cosa y es fe. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Con toda seguridad, la vida de este centurión no estaba de acorde con las leyes judías, porque él no practicaba el judaísmo, ni todas esas cosas que los judíos practicaban. Pero el centurión tenía fe, una fe clara, una fe pura, una fe sincera, una certeza de que Jesús era poderoso, porque en esa fe él no solamente reconoce el poder que tiene Jesús sobre la enfermedad, sino que reconoce la autoridad del Señor Jesucristo sobre todo lo que existe. Así que es una fe grande la que tiene el centurión, a pesar de que no tiene toda la revelación que puede tener el pueblo judío. Ahora vamos al versículo 14 y vamos al tercer milagro. Jesús sana a la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Bueno, pasemos al versículo 23, donde muestran a Jesús calmando la tempestad. Capítulo 8, versículo 23, dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Este milagro muestra el poder del Señor Jesucristo sobre la naturaleza. Los milagros anteriores muestran el poder de Jesús sobre la enfermedad y sobre todo tipo de enfermedad, de cerca y a distancia. Y ahora nos está mostrando Mateo el poder y la autoridad de Jesús sobre todos los fenómenos de la naturaleza. Luego, en el versículo 28, el Señor Jesús liberta a los cautivos. Ya eso lo vimos también cuando sanó a la suegra de Pedro, cómo le llevaban a todos los endemoniados. Y todo esto muestra la autoridad del Señor Jesucristo sobre todas las huestes espirituales de maldad. Él tiene poder y autoridad sobre todas las huestes espirituales de maldad, sobre todos los demonios, y sobre todos los que están cautivos tiene poder para libertar. Pasemos al siguiente milagro en el capítulo 9, versículo 1 al 7. Jesús sana a un paralítico. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico:
ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a Dios. Miren, estamos haciendo un recuento de los milagros. Nos estamos saltando unos paréntesis que hay entre estos milagros que hay. Vamos a cubrir solamente lo que es los milagros para que nosotros tengamos una idea general de todas las señales que él hizo y de cómo todas las señales y milagros juntas, unidas, podían llevar a cualquier persona y a cualquier ser humano a reconocer que era el Mesías, a reconocer que él era el Hijo de Dios, a reconocer que él era Dios en medio de nosotros, a reconocer su naturaleza divina y a reconocer su autoridad. Eso es lo que Mateo está mostrando. Está mostrando que él es el Hijo de Dios, que los milagros son señales, que el principal propósito del milagro no es la sanidad inmediata, o la sanidad en sí misma, o la liberación en sí misma. El principal propósito de los milagros del Señor Jesucristo era demostrarle al pueblo judío quién realmente era Él, para que el pueblo judío pudiese arrepentirse y pudiese creer en Él, y de esta manera alcanzar la salvación. Jesús está haciendo milagros no solamente por la misericordia y la compasión que siente por la gente que sufre, sino por la necesidad que ellos tenían de saber que Él era el Hijo de Dios, de saber que Él era el Salvador, porque si no creían en Él, aunque fuesen sanados de sus enfermedades, iban a perecer en el infierno. Y lo importante es que ellos pudieran saber quién era el Señor Jesucristo. Eso es lo importante de un milagro. Vamos entonces ahora al versículo 18. Jesús sana a la hija de Jairo y a la mujer del flujo de sangre. Este es un evento bien hermoso porque Jesús hace dos milagros en un mismo momento, en una misma instancia, y son tan diferentes las personas a las cuales Jesús les hace el milagro. Vamos a leer del versículo 18 al 26. Dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó la mano de la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Este pasaje es bien hermoso porque nos muestra a Jesús sanando dos tipos de personas completamente diferentes, social, cultural y económicamente, que pertenecían a dos estratos diferentes de la sociedad. El primero era un principal, y cuando dice que es un principal, habla de un principal entre los judíos, o sea, alguien que es miembro del Sanedrín, alguien que tiene un puesto religioso importante. Ese es Jairo, uno de los pocos fariseos, uno de los pocos miembros del Sanedrín, uno de los pocos principales que creyó en el Señor Jesucristo y que vio su gracia. Pero lo interesante de esto es que en medio del camino aparece esta mujer, una mujer inmunda, porque la mujer se consideraba inmunda
durante su periodo, y esta mujer no estaba durante su periodo, sino que tenía 12 años de estar completamente inmunda, 12 años de estar completamente apartada de la adoración, apartada de Dios, apartada de los hombres, una mujer con un sentimiento de vergüenza, un sentimiento de indignidad, más toda clase de angustia y desespero por todo lo que había sufrido. Tan es así que ella no es capaz de pedirle al Señor que la sane. La vergüenza de tener que decir lo que le pasa, esta mujer decide tocar el borde de su manto. Pero el Señor Jesús, aún sabiendo lo que pasaba, se detiene, aún sabiendo que hay un hombre principal que lo vino a buscar para que sanara a su hija. Aún sabiendo esto, Jesús se detiene y pregunta por la mujer, y nos muestra el Señor que Él no hace acepción de personas, y que su poder y su misericordia actúa para con el rico y actúa para con el pobre, que Él está pendiente de todos los seres humanos y atiende a todo aquel que se acerca a Él con fe. Bueno, después de la narrativa del milagro de la hija de Jairo y de la mujer del flujo de sangre, encontramos que Jesús sana a 2 ciegos. En el versículo 27, vamos al versículo 27, dice: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Y en el versículo 32 encontramos que Jesús sanó a un mudo, pero este mudo estaba mudo era por posesión demoníaca, así que este mudo lo podemos incluir en el hecho de que Jesús liberta a los cautivos y a los poseídos de demonios. Dice el versículo 32, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Bueno, acabamos de hacer un resumen de todos los milagros, señales, prodigios que Jesucristo realizó en el capítulo 8 y en el capítulo 9. Abordamos todo lo que son milagros y prodigios. Repito, todos estos milagros, así compilados por Mateo, tienen un propósito. Mateo nos está diciendo: estas señales y estos milagros muestran quién es el Señor Jesucristo, que tiene poder sobre la enfermedad, la cual es un juicio sobre el pecado, que tiene poder para perdonar pecados, para limpiar leprosos, para levantar paralíticos, que tiene poder para sanar aún personas que no pertenecen al pueblo de Israel, como el siervo del centurión, que tiene poder sobre la naturaleza para calmar una tempestad, que tiene poder sobre los demonios y sobre las huestes espirituales de maldad para expulsar demonios de aquellos que han sido poseídos por los demonios. Hay una muestra clara del poder y de la grandeza del Señor Jesucristo. Y en medio de estos milagros hemos encontrado unos paréntesis de unas enseñanzas que dio Jesús en medio de estos milagros. Ya escuchamos el Sermón del Monte, ya analizamos el Sermón del Monte, que es un sermón completo, pero aquí lo que vamos a encontrar entre el capítulo 8 y el capítulo 9 es que intercalados entre todos estos milagros hay unas enseñanzas de Jesús, y esas son las que vamos a ver a continuación, unas enseñanzas que da Jesús en el camino. Vamos al capítulo 8. ¿Qué sucede en el versículo 18? Nos los habíamos saltado, pero ahora vamos a volver sobre esos segmentos, sobre ese pasaje. El versículo 18 dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: maestro,
te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué sucede aquí? Que todo el mundo está viendo las señales, que todo el mundo está viendo los milagros, que todo el mundo está viendo que Jesús tiene poder sobre la enfermedad, poder sobre los demonios, poder sobre la naturaleza, que tiene autoridad divina. Y la gente llega a pensar y la gente llega a creer que seguir a Cristo es la fórmula de la felicidad, que seguir a Cristo es la clave del éxito, que si una persona sigue a Cristo, nunca jamás se va a enfermar, nunca jamás va a ser oprimida, nunca jamás la naturaleza le va a jugar una mala pasada, que nunca se va a ver afectada en ninguna manera. ¿Por qué? Porque está siguiendo a un Cristo que hace milagros. Ellos están detrás de Jesús por causa de los milagros. Y si bien los milagros están dados para que yo pueda conocer la grandeza y el poder de Jesús, Jesús no quiere que lo sigamos a Él por esos milagros. Y eso muestra que no hay una garantía en la Biblia de que siempre que tengamos un problema, que siempre que tengamos una enfermedad, que siempre que estemos pasando por una adversidad, Jesucristo va a responder milagrosamente con una señal y va a desaparecer la enfermedad y va a desaparecer la adversidad por arte de magia. La gente que empezaba a seguir a Jesús, la multitud que iba detrás de él, estaba completamente maravillada por las señales y por los prodigios. Y Jesús, advirtiendo esa perspectiva incompleta que tenían acerca de seguir a Cristo, es que les dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Le está diciendo, no creas que porque yo sano a los enfermos, no creas que porque yo liberto al cautivo, no creas que porque tengo poder sobre Satanás y los demonios, no creas que tu vida va a ser un jardín de rosas si vas detrás de mí. No creas que te voy a prosperar. Si eres una persona que necesita comodidades, si eres una persona que siempre tiene que estar bendecida, prosperada y en victoria, no me puedes seguir, porque yo no te puedo asegurar todo ese tipo de comodidades y de beneficios. No puedo asegurarte que no haya carencias en tu vida. No puedo asegurarte que no pases por adversidades, porque yo mismo no tengo dónde recostar mi cabeza. Miren la claridad y la integridad con la que Jesucristo llamaba a sus discípulos. Nunca predicó el evangelio de la prosperidad, nunca hizo falsas promesas, nunca conquistó a las personas con señuelos, nunca trató de seducir a las personas promoviendo prosperidad, bienestar, sanidad o milagros. Nunca lo hizo. Y cuando una persona le decía, te voy a seguir, pero con condición, Jesucristo decía, así mejor no me sigas. Uno de sus discípulos le dijo, deja que primero entierre a mi padre, y él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y en estos dos versículos, Jesús nos habla de los requisitos para seguirlo. La persona que sigue a Jesús tiene que ser una persona que esté dispuesta a todo, una persona que pueda amarlo de manera incondicional, seguirlo, servirlo y obedecerlo de manera incondicional. Una persona que está apegada a su propio bienestar no puede seguir al Señor Jesucristo. Una persona que tenga unos afectos entrañables por sus familiares no puede tampoco seguir al Señor Jesucristo. Es decir, una persona que tenga ciertas ataduras con este mundo y con las personas de este mundo no puede seguir al Señor Jesucristo. Una persona que le dé muchísimo valor a los bienes materiales no puede seguir al Señor Jesucristo. Él no garantizó para nada ni la prosperidad ni el bienestar
ni que tuviéramos buenas relaciones, ni siquiera con nuestros familiares. Esos son los requisitos para seguir al Señor Jesús. Les está diciendo Jesús, no se deslumbren por los milagros que estoy haciendo. La vida de mis seguidores no es un jardín de rosas. Yo mismo no tengo dónde recostar mi cabeza. Vamos a la otra enseñanza en el capítulo 9. Vamos al capítulo 9 y en el versículo 9 encontramos otra enseñanza, o más bien, perdón, el llamamiento, la naturaleza de los que son llamados. Vamos al capítulo 9 de Mateo, del 9 al 18. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bueno, en este primer segmento, lo que Jesús quiere enseñar es que Él vino por los pecadores. Es que Él no vino para aquellas personas que se creen buenas y que se sienten justas delante de Dios. Recuerden que el carácter de los súbditos del reino de los cielos está caracterizado por que son bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, ese es el carácter de los súbditos del reino. No es aquel que se siente justo, aquel que se siente santo, aquel que está lleno de orgullo y de soberbia y que desprecia a los publicanos y pecadores. Lo primero que hace Jesús es comer con publicanos y pecadores, sentarse a la mesa con publicanos y pecadores. Es lo primero que hace Jesús para mostrar claramente que Él viene por los pecadores. Luego continúa el relato de Mateo mostrándonos cierto tipo de religiosidad que hay entre el pueblo judío. Vamos a mirar cómo Jesús aborda el asunto del ayuno, el asunto de la religiosidad. Vamos al versículo 14 al 17. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Bueno, Jesús se enfrentó a un pueblo que estaba lleno de religiosidad, a un pueblo que medía la santidad por los rituales externos y no por las intenciones del corazón, como lo hacía el Señor Jesucristo. Se enfrentó a la crítica de todos los que le rodeaban, que no veían en él aquella religiosidad, aquella hipocresía, aquel ritualismo externo. Entonces se sentían así como que mal, como que, pero ellos no ayunan. Y el ayuno estaba considerado como un símbolo de santidad. Entonces, hay algo aquí que debemos aprender del ayuno, porque si bien Jesús y sus discípulos no ayunaban, Jesús explica claramente por qué ni él ni sus discípulos ayunaban. Jesús dice claramente aquí,
¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Jesús está diciendo o está recordando que básicamente el concepto del ayuno para el pueblo judío era un concepto de luto, era un concepto de dolor. El ayuno estaba relacionado con el luto, con el dolor, con estar abandonados por Dios, con estar separados de Dios. El ayuno era una forma de humillarse en un momento en que Dios había cerrado las puertas o que Dios les había dado la espalda. El ayuno era una expresión de luto, era una expresión de dolor, era una expresión de tristeza. Y Jesús dice, ellos no pueden estar dando esas expresiones. Sería como decir que Jesucristo no era suficiente para ellos. Ellos estaban con Jesús. Jesús satisfacía todas sus necesidades, hermanos. Vemos a Jesús satisfaciendo todas las necesidades básicas, primarias de un ser humano. Las necesidades de comer. Él multiplicaba el pan, Él multiplicaba los peces, Él convertía el agua en vino. Él sanaba las dolencias de sus discípulos. Mientras Él estuvo con ellos, a ellos no les faltaba absolutamente nada. Pero además de eso, no solo los sustentaba y no solamente los alimentaba en su parte física, sino que también su alma espiritualmente era nutrida por las palabras de Jesús. Así que los discípulos de Jesús estaban en un estado de plenitud cuando estaban con Él, cuando Jesús presencialmente estaba con ellos. Ellos vivían un estado de plenitud, un estado de tenerlo todo, un estado de victoria permanente, de gozo, de alegría, de saber que el Mesías, que el Rey, estaba allí en medio de ellos y que estaban seguros en toda circunstancia y en toda adversidad. Jesucristo estaba con ellos. Así que no había ningún motivo para expresar luto, para expresar tristeza, para expresar dolor, que eso era el ayuno del Antiguo Testamento. El ayuno del Antiguo Testamento era una expresión de luto, era una expresión de dolor, estaba relacionado más que todo con pedir perdón a Dios porque Dios los había desechado, estaba relacionado con no tener la gracia y la misericordia de Dios, con que Dios le había dado la espalda. Pero ahora Jesús dice, en este momento no ayunarán, pero Jesús habló del ayuno de una manera clara y contundente, y este es el pasaje más importante que hay en la Escritura acerca del ayuno. El pasaje más importante de la Biblia que nos guía al ayuno y que nos da el significado, la razón, el por qué debemos ayunar es este pasaje. Dice Jesús, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y ese día llegó el día en que Jesucristo subió a los cielos y ellos se quedaron aquí, y ciertamente el Espíritu Santo los guía, nos guía, el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, pero si se dan cuenta, ellos comenzaron a ayunar. El libro de Hechos dice que todo lo que ellos hacían era precedido por oración y ayuno. Todo lo que ellos hacían, cuando ellos se reunían, cuando iban a salir a una campaña misionera, antes de los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo, acostumbraban reunirse y ayunar. Todo lo hacían con oración y con ayuno. El ayuno para ellos era la señal de que necesitaban al Señor Jesucristo, de que necesitaban su poder y su visitación. No era una señal de que Dios les había dado la espalda. No, no. Ahora ayunan no porque no tengan a Dios, sino porque lo tienen. Ahora ayunan no porque no tengan salvación, sino porque han sido salvos. Ayunan para buscar la guía y la dirección. Ayunan no porque no hayan probado del gozo del Señor, sino precisamente porque lo han probado y necesitan más gozo, anhelan más gozo, anhelan más bendición. Ayunan porque han conocido a Jesús. Ayunan porque ahora le pertenecen a Jesús. Ayunan porque anhelan el retorno de Jesús. Ayunan porque necesitan la llenura del Espíritu Santo. Miren que el Señor Jesús representa el ayuno con odres. ¿Qué es un odre? El odre era el recipiente donde echaban vino.
Un odre viejo no podía resistir que lo llenaran de vino nuevo, porque el vino nuevo, cuando se producía la fermentación del alcohol, rompía el odre, que por lo general eran hechos de un material de cuero, y que como ya era un odre viejo que ya había contenido vino que se había añejado en su interior, ese odre viejo, las fibras de ese cuero estaban completamente estiradas, ya estaban completamente dilatadas. Si echaban nuevamente en un odre viejo un vino nuevo, que comenzara otra vez el proceso de fermentación y se liberen las moléculas de alcohol, entonces ese cuero se iba a rascar, ese cuero se iba a romper, el vino nuevo se iba a derramar y el odre se iba a echar a perder. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Ese odre viejo era el ayuno del Antiguo Testamento. El odre nuevo es el ayuno del Nuevo Testamento. El ayuno de los que hemos sido escogidos por Dios. El ayuno de los que hemos conocido al Señor. El ayuno de los que recibimos su Espíritu Santo, pero como que en el camino se nos agota la fuente y queremos ir y llenarnos más de la fuente. Por eso es significativo que el ayuno se simbolice con un odre, con un recipiente, porque es que ayunar es como presentarle mi vida a Dios completamente vacía y seca. Eso es un odre nuevo. Es como decir, yo soy una nueva criatura que me he despojado de todo y tengo hambre de ti, tengo sed de ti. Soy un odre porque me presento ante el Señor como un recipiente vacío que necesita ser llenado de ese vino nuevo, que es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el nuevo ayuno. El nuevo ayuno es la búsqueda de una llenura, de algo que ya se probó, de algo que ya es tuyo. La promesa del Espíritu Santo se obtiene por creer en el Señor Jesucristo. Esa promesa es tuya, es mía. Pero cada día yo tengo que presentarme al Señor como un odre vacío, como un recipiente vacío, vaciarme de todas las cosas de este mundo y decirle, Señor, te necesito a ti. Y cuando yo me abstengo de comer, le estoy presentando el hambre de mi cuerpo como un recipiente vacío que necesita ser llenado de su Santo Espíritu. Ese es el concepto nuevo del ayuno. Ese es un odre nuevo, una nueva forma de ayunar, para buscar su llenura, para buscar su presencia. Pero hay algo también implícito en esta frase donde Jesús dice, pero el novio le será quitado. El novio le será quitado. O sea, hay un simbolismo tan precioso ahí porque, número uno, nos presenta a nosotros, a los que ayunamos, buscando la llenura de su espíritu, nos presenta como una novia que anhela encontrarse con su novio. Nos presenta como una novia que anhela el regreso de su novio, como una novia que anhela la reunión permanente con su novio. Y eso se lo expresamos al Señor Jesús en forma de ayuno, ayunando, diciéndole, necesito más de ti, tengo hambre de ti, tengo necesidad de ti. El ayuno debe ser una práctica del cristianismo. Hay gente que no quiere ayunar, hay gente también que no puede ayunar, pero de pronto no podrás ayunar de todos los alimentos, pero siempre podemos ayunar de las golosinas, de la alimentación mala, de todas esas cosas que cargan nuestra vida, que nos dan esa pesadez que nos impide buscar su rostro y su presencia. Podemos ayunar de televisión, de celular, de redes sociales. Podemos ayunar de hablar necedades, podemos ayunar de tantas cosas. Pero debemos presentar siempre ante Dios un ayuno sincero y genuino, un ayuno que busca ser lleno de su presencia. Vamos ahora a otro segmento, a otra enseñanza en el versículo 35. Tenemos otra enseñanza, capítulo 9, y vamos al 35, al 38, y dice, la mies es mucha. Estos fueron pequeñas enseñanzas que Jesús
en el camino de su campaña por Galilea, cuando iba sanando enfermos, cuando iba haciendo milagros, iba dando estas enseñanzas. Mateo las recolecta y las coloca intercaladas entre los milagros. Lo que hicimos fue revisar los milagros primero y ahora estamos revisando las enseñanzas. La última enseñanza que encontramos en este segmento, capítulo 8 y 9, es la necesidad que tiene el reino de los cielos de obreros que sean llamados por Dios. Capítulo 9, versículo 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta enseñanza es bien especial porque no solamente explica la necesidad que hay en el reino de los cielos de obreros, sino que explica cómo se suple esa necesidad. Y Jesús aquí no está dando una orden de ir enseguida a servir como un obrero. No, la orden que está dando Jesús es que oremos para que Él envíe obreros. Entonces, mire qué interesante. Cuando vemos la necesidad de la humanidad, cuando vemos la necesidad de las multitudes que están como ovejas sin pastor, nosotros debemos orar para que Dios envíe obreros a la mies. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de la mies, porque Él es el que envía obreros, porque nadie puede servir a Dios si no es enviado por Dios. No puede ser en mis fuerzas, no puede ser en mi impulso, no puede ser porque yo me lo invento. Tengo que ser enviado por Dios. Así dice el apóstol Pablo en Romanos. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? El predicador tiene que ser enviado por Dios. Y de una manera clara, Jesucristo nos ha enviado a todos a predicar su palabra. Hemos sido enviados porque este Evangelio de Mateo termina con una gran comisión que Jesucristo le entregó a la iglesia. Así que tenemos que orar para que Dios levante la iglesia, para que Dios levante a todos los que hemos sido enviados, y que si yo no tengo esa certeza, el Señor Jesús me dé la certeza de que yo he sido enviado a predicar su palabra. Hace poquito tuve la oportunidad de salir con Paola a predicar en las puertas de las clínicas, porque en las puertas de las clínicas están los familiares de los enfermos, gente que tiene el corazón destrozado y que está pasando por momentos de angustia. Y estuvimos predicando el Evangelio a través de Segunda de Crónicas 7:14, y hacíamos un llamado al arrepentimiento. Una de las cosas que hemos notado es que si hay un poco de pueblo que está predicando el Evangelio, este es el momento ideal para predicar el Evangelio. La mies es mucha. Cuando se dice que la mies es mucha, se quiere decir la mies es el trigo que está maduro. La mies es cuando el trigo está maduro y solamente se necesita que lo recolecten. ¿Qué significa eso? Significa que Dios ha estado trabajando en el corazón de las personas a través del sufrimiento, a través del dolor, porque es que el corazón de los seres humanos, todo, el nuestro, el mío, el tuyo, es un corazón duro que solamente piensa en Dios en el momento de la necesidad, en el momento de la tribulación, en el momento de la angustia. Esa es la naturaleza humana, esa es la naturaleza caída. Tenemos corazones de piedra y Él ha prometido darnos un corazón de carne. A través del sufrimiento y a través de la adversidad, Dios está preparando los corazones para el Evangelio, pero la iglesia no está sabiendo responder. Estamos llenos de temor y estamos llenos de cobardía. Y la gente está dispersa, corriendo en el mundo, buscando que le prediquen el Evangelio. Y una de las cosas que he notado es que hay unos cuantos obreros, hermano, escúcheme bien, hay unos cuantos obreros predicando el Evangelio, hay unos cuantos obreros, y gloria a Dios por ellos, gloria a Dios por sus vidas, por su coraje, por su valor,
su valentía, su arrojo, su denuedo, pero yo no escucho que estén llamando a las personas al arrepentimiento. Yo no escucho el evangelio genuino del Señor Jesucristo, el evangelio que la humanidad necesita escuchar es el evangelio que comienza con arrepiéntanse, con arrepiéntanse. Ese evangelio está vigente ahora. Arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca. Eso es lo que tenemos que predicar. Jesús no advirtió que todas estas señales precederían su segunda venida, su retorno a la tierra. Luego, ¿qué otro mensaje podemos predicarle a un mundo que está viendo el azote de esta enfermedad, de esta pandemia anunciada por el Señor Jesucristo? Porque en el capítulo 24 habla de todas las pestes y de todas las cosas que están sucediendo. Y si todo esto lo anunció el Señor como señales del fin, como principios de dolores, ¿por qué cuando vamos a predicar, predicamos de la fe, predicamos del amor, predicamos del poder de Dios, predicamos de una manera triunfalista y no estamos haciendo énfasis en la necesidad que tenemos de arrepentirnos? Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué está diciendo? Necesito ver arrepentimiento en la iglesia y necesito ver arrepentimiento en la humanidad. Dios está mandando esto para que haya arrepentimiento y la iglesia no puede predicar una fe triunfalista basada en la misericordia de Dios cuando hay un condicionamiento para que la misericordia de Dios descienda, y es un corazón contrito y humillado. Es la base el fundamento de la salvación. Cuando Cristo salva a una persona, la salva trayendo sobre su vida arrepentimiento. Y el arrepentimiento viene por la predicación del evangelio del arrepentimiento. Entonces, hermanos, ¿por qué ha habido siempre, desde un tiempo para acá, desde que se contaminó el evangelio del Señor Jesucristo con ese mensaje triunfalista de Cristo te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida y necesita que le abres el corazón, y te está tocando y rogando que le abres el corazón? ¿Quién predicó ese evangelio? En la Biblia nadie predicó el evangelio. El evangelio que predicaron del Señor Jesucristo, Él es el evangelio que nos llama a los pecadores al arrepentimiento. Cuando vamos a predicar el evangelio, vamos en busca de pecadores, no vamos en busca de gente buena, hermano. Jesús no vino a buscar gente buena. Cuando usted predica enviada por Dios, de parte de Dios, y con el propósito eterno de Dios de salvar las almas, usted tiene que tener claro que los que van a ser salvos son pecadores. Y que lo primero que tienen que hacer para ser salvos es reconocer que son pecadores. Muchas personas rechazarán el evangelio del arrepentimiento. ¿Quiénes son esas personas? Pues los que no han de ser salvos, los que son justos ante sus propios ojos, aquellos que nunca recibirán a Jesucristo, porque Jesucristo dijo: yo no vine por los justos. O sea, por ellos Cristo no vino. No nos preocupemos por las personas que se creen buenas. No nos preocupemos por las personas que son difíciles de tratar. No nos preocupemos por las personas que no pueden ser heridas, por las personas susceptibles. ¿Cómo así que me vas a tratar como un pecador si yo soy un hombre de...? No nos preocupemos por esas personas que son justas ante sus propios ojos, porque Jesús no viene por ellas. Jesús nos envía a los pecadores. Y lo primero que tenemos que decir cuando se trata de predicar el evangelio del Señor Jesucristo, el único evangelio verdadero, el único evangelio que salva, es que hemos pecado. Que hemos pecado. ¿Y por qué no decir claramente que todo este azote viene por causa del pecado? ¿Por qué queremos hablar de gracia, de bondad y de misericordia cuando Dios dice en su palabra que esa gracia, esa bondad y esa misericordia es solamente para los que se arrepienten, para los humildes, para los que reconocen su pecado?
para los pobres de espíritu, para los que lloran por su pecado, para los que tienen hambre y sed de ser justificados y perdonados. Entonces me preocupa que el evangelio continúa siendo adulterado, aún con buenas intenciones. Yo sé que están sufriendo, yo sé que las personas que están en las puertas de una clínica tienen el corazón destrozado. Y sé también que Dios puede sanar a los enfermos. Y sé también que Dios puede levantarse de su trono, dar una orden con un solo de sus dedos y desaparece este virus. Pero Él ha dicho cómo, y Él ha dicho arrepiéntanse, Él ha dicho humíllense, Él ha dicho conviértanse de sus malos caminos. No basta con orar, hermano, no basta con orar y pedir, no basta con orar. Jesús no dijo, si mi pueblo ora, dijo, si mi pueblo se humilla. Y si nosotros comenzamos a examinar la humildad de las oraciones, que no son oraciones, sino decretos y órdenes que le damos a Dios, vamos a entender que no estamos haciendo las cosas bien, que no estamos haciendo las cosas correctas. Recobremos el evangelio verdadero, recobremos las promesas de Jesús. Dice, si mi pueblo se humillare y orare y se convirtieren de sus malos caminos. Tenemos que decirle al alma que está sufriendo en la puerta de una clínica porque va a perder a su familiar que está entubado. Tenemos que decirle que tiene que arrepentirse de sus pecados. Y tenemos que decírselo con todo el amor, considerándonos a nosotros mismos, porque ninguno de nosotros está expuesto. Y la Biblia enseña claramente que el juicio de Dios comienza por casa. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que antes de que venga el juicio sobre la tierra, la iglesia del Señor Jesucristo tiene que ser depurada. Y yo digo estas cosas con temor y temblor, considerando mi propia vida. No la digo con triunfalismo, ni me gozo en decirla, pero es la verdad. Es necesario que el juicio de Dios comience por casa. No llevo la cuenta, pero todas las semanas me pasan una lista de pastores que han muerto víctimas del COVID. No estamos exentos de esta plaga. Dios obrará su juicio en la humanidad, pero lo que Cristo quiere restaurar en este momento es la pureza de su iglesia, porque en el orden profético de la agenda divina, nosotros debemos partir de aquí, pero para nosotros partir de aquí tenemos que ser una iglesia santa, pura y sin mancha, y no lo somos. Somos una iglesia frívola, floja, apática, vanidosa, codiciosa, torpe, necia. Estamos estorbando la agenda del cielo. Estamos estorbando la agenda divina. Cada vez que aplazamos el deber que tenemos de volvernos a Dios, de arrepentirnos de nuestros caminos, de humillarnos delante de Él, se necesita urgentemente una iglesia humillada, se necesita una iglesia arrepentida, y el mensaje de la iglesia en este tiempo debe ser un mensaje que llame a la humillación y que llame al arrepentimiento. Es el único remedio, es la única salida. Esto no va a terminar hasta que la iglesia no se postre en arrepentimiento, hasta que la iglesia no renuncie a su soberbia, a su orgullo, a su altivez. Dejemos la predicación triunfalista de Dios te va a bendecir, de Dios te va a sanar, de Dios te va a libertar, y prediquemos lo que Jesús nos ha mandado a predicar. Arrepiéntete, hemos pecado contra Dios, hemos hecho lo malo, volvámonos de nuestros malos caminos, humillémonos delante de Él. Eso es lo que hay que predicar. Se necesitan obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y los pocos obreros no están bien preparados. Y los pocos obreros no tienen el evangelio correcto. Y esto es supremamente triste y supremamente doloroso. Hay muchas cosas con las que hay que tratar. Hay que tratar con el miedo, hay que tratar con la pereza, hay que tratar con la dureza de corazón. ¿Qué sabemos cómo viven las personas por las cuales estamos orando? Lo primero que el alma de un ser humano necesita
es arrepentirse de sus pecados para que pueda encontrar la salvación. Bueno, vamos a pasar a otro punto D. En el capítulo 10 tenemos un discurso acerca de la proclamación del reino. Este discurso se conoce también como el discurso misionero, el discurso de las misiones, y habla acerca de cómo Jesús los envió. Fíjense que él acaba de decir: oren, rueguen al Señor de la mies, rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Jesús, cuando dice rogad al Señor de la mies, es porque Él también está rogando, Él porque también está suplicando. Y aquí está la respuesta de Dios. La respuesta de Dios a la oración de: Señor, la mies es mucha. Señor, los obreros son pocos. Señor, envía obreros a tu mies. La respuesta del Señor es el llamado de Jesús. Dice: para que envíe obreros a la mies. Y aquí inmediatamente Dios responde a esa oración. Capítulo 10, versículo 1 al 4. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces, aquí Jesús los llama y les da autoridad. Toda autoridad viene de Jesús. Y todo lo que hacemos debe tener la cobertura de Jesús, el aval de Jesús. Por eso es necesario primero estar en oración, primero recibir esa autoridad, primero recibir ese poder. Nadie puede ir: ay, voy a predicar porque sí, porque se me ocurrió. No. Primero tenemos que encontrarnos con Jesús y recibir de Él el poder y recibir de Él la autoridad. Y a cada uno los llamó por su nombre. Aquí están registrados los nombres. ¿Sabe por qué? Porque el llamado es personal. Y eso es importante. Cuando Jesús registra los nombres de sus discípulos, nos está diciendo que cada uno de nosotros es llamado por su nombre. Tu llamado es personal. Tu respuesta es personal. Tú no puedes esperar a que tu esposa o que tu esposo o a que tus hijos se conviertan a Cristo. Tú tienes que responderle a Dios de una manera personal. Él te llama a ti. Tu vida espiritual tiene que ser personal. Tú no puedes depender de que otros oren para tú orar. Tú no puedes depender de que otros busquen su palabra para tú buscarla. Esto es un asunto personal. El primer deber que tiene un alma es el deber de cuidar su salvación, de responderle al Dios que llamó. Eso está por encima de cualquier otro compromiso que tengamos con cualquier otra persona. El principal compromiso que tenemos es con el Señor Jesucristo, que nos ha llamado a ser sus siervos, a ser sus hijos. Lo demás tiene que ocupar un segundo puesto. Vamos a mirar a qué los llamó. Capítulo 10, y ahora leemos del 5 al 15. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Os digo, de cierto os digo, que en el día del juicio
será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Bueno, la misión principal de los apóstoles era la predicación del evangelio del reino. Esa era la misión principal. Dios, a través de Jesucristo, los había comisionado, los había capacitado, los había investido de poder de lo alto y le había dado autoridad para cumplir esa misión. Pero recuerden, lo importante era la predicación. Jesús tiene una agenda y les dice primero a los judíos, primero a los judíos. Es la misma agenda de la que acabamos de hablar. Jesús tiene una agenda para el mundo, una agenda de juicio, el día terrible, grande y espantoso de Dios. Pero Él tiene una agenda con su iglesia, porque su iglesia debe partir de aquí limpia y pura. Y esa agenda, hermanos, se está estrechando, se está agotando. Tenemos que despertar. Hay mucha carnalidad en el pueblo de Dios, hay mucha lujuria, hay mucha laxivia, hay mucha vanidad, hay mucha soberbia, hay mucho orgullo, mucha obstinación, gente que no se somete, que no respeta la autoridad, que hace lo que le da la gana. Gente que no está satisfecha con nada. Dice que los días de la venida del Señor será como los días de Noé, que estarán casándose y dándose en casamiento. Y eso quiere decir que la gente está más preocupada de conseguir marido o de conseguir esposa que de agradar a Dios. Que está más preocupada por construir un hogar y por construir su casa, no sabiendo que el tiempo se agotó y que Cristo viene pronto por nosotros. Que estamos completamente distraídos en las cosas que para nosotros se han vuelto más importantes y que son el centro de nuestra vida. Una iglesia distraída, una iglesia adormecida, apática, perezosa, que no sabe orar, que no sabe permanecer en la presencia de Dios, que no sabe ni ayunar. La agenda de Dios ahora contempla que Dios tiene que tratar con nosotros, que Dios tiene que tratar con su pueblo para que su pueblo despierte. Entonces les dice, vayan, prediquen el evangelio del reino, les da autoridad para hacer los mismos milagros que Él hacía. Pero hay algo bien interesante, en el versículo 9 dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja. Dice, váyanse así, vayan sin dinero. Vayan sin maletas, porque el obrero es digno de su salario. Les dice, confíen en mí. Hermanos, una de las cosas más horrendas y vergonzosas que está sucediendo en muchísimos ministerios es la manera como los supuestos ministros de Dios piden dinero, la manera cómo se presiona a la grey para que dé dinero. Y Jesús aquí está demostrando con el llamado que le hace a los discípulos que si Él te llama, Él te sostiene. Y por supuesto que te va a sostener a través de las personas a las cuales es predicada la palabra. Eso es lo que dice el Evangelio, eso es lo que Dios ordenó. Pero tú tienes que confiar en que es Él el que va a poner el querer como el hacer. Que es Él el que va a proveer para ti. Porque es Él el que dice que el obrero es digno de su salario, que el obrero es digno de su alimento. Esa es una ley que estableció Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que el obrero salga sin hacer una provisión, sin decir, hey, tengo que hablar con este hermanito, tengo que cuadrar para que me dé la ofrenda, tengo que mandarle una nota para que me siembre esto. O sea, él dice, deja así, yo me encargo de sostenerte. Y casi siempre lo va a hacer, casi siempre lo va a hacer a través del pueblo que es ministrado, casi siempre. Va a utilizar la generosidad de los corazones que están dispuestos, casi siempre. Pero habrá veces en que enviará cuervos, habrá veces en que nos enviará a una viuda impía de Sarepta de Sión. Habrá veces
en que enviará los recursos de una manera completamente extraña y completamente anormal. Lo normal es que los recursos vengan de los mismos a los cuales les he predicado el Evangelio. El apóstol Pablo decía, si siembro lo espiritual, es gran cosa que retome lo material. Ese es un principio. Pero Jesús no nos ha llamado a que nosotros presionemos a la gente y oprimamos a la gente y hagamos tropezar a las personas y hagamos blasfemar el nombre de Dios, que es lo que se ha hecho. Dios está diciendo, váyanse así, no se preocupen que en el camino yo voy a proveer, en el camino yo tocaré vidas, tocaré corazones, tocaré puertas, enviaré cuervos, enviaré gente impía, enviaré gente incrédula. Yo haré que ustedes tengan, porque son siervos míos. Si trabajamos para Cristo, pensar que no nos va a sustentar, es decir, que Él es un mal jefe, que es un mal amo. No, es la obra del Señor y nosotros somos los obreros. Recuerden, rogad para que Él envíe obreros a su mies. El que los envió fue Cristo, el Evangelio es de Cristo y las almas son de Cristo y el salario viene de Cristo, con fidelidad y con seguridad. Y dice, vivan tranquilos, o sea, no estén con esa ansiedad de que qué va a hacer de mí. No, yo te sostendré. Si yo te llamo, yo te sostendré. Bueno, y finalmente habla de esa autoridad, no solamente para echar demonios, no solamente para sanar enfermos, sino que hay algo importante del Evangelio del Reino. Y es que el Evangelio del Reino no siempre salva, a veces condena. El Evangelio del Reino no siempre salva, sino que a veces también condena. ¿Por qué? Porque cuando uno obedece al Evangelio, alcanza perdón de pecados, salvación y vida eterna. Pero cuando uno rechaza el Evangelio, el corazón se endurece, el entendimiento se entenebrece, la conciencia se cauteriza y entramos en un estado de condenación. Mire lo que dice en el versículo 14, 10-14. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de los pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. No escuchar el evangelio de la salvación produce juicio y condenación. Escucharlo produce perdón, salvación y vida eterna. Ahora vamos al versículo 16, donde nos hablan de algo que también tenemos que saber, y es que hay enemigos del reino, hay enemigos de la predicación, y Dios le advierte, hey, tengan cuidado, porque se van a encontrar con enemigos. El que predica sufre persecución. Por eso es más cómodo no predicar. Pero cuando uno predica, sufre persecución. Y Jesús lo advirtió. Versículo 16. He aquí que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Mas cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro,
ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Bueno, hermanos, los que predican el evangelio no deben aspirar a ser famosos, no deben aspirar a ser aceptados, no deben aspirar a no tener problemas. El evangelio del reino tiene enemigos y los que predican el evangelio, advirtió el Señor Jesucristo, que serán perseguidos, que serán difamados, que serán maltratados. Entonces se necesita tener coraje y valor. ¿Y de dónde sacar el coraje y el valor para asumir todos los peligros que hay alrededor de la predicación? Capítulo 10, versículo 26 al 33. Vamos a leer lo que dice Jesús acerca del temor. Él está haciendo una advertencia, pero no para que teman, sino para que sean prudentes como las serpientes y sencillos como una paloma, para que seamos astutos, para que sepamos manejar la situación, pero no para que temamos, para que las cosas no nos sorprendan, sino para que cuando las cosas pasen entendamos que ya Él lo advirtió y permanezcamos tranquilos. Capítulo 10, versículo 26. Dice, así que no los temáis. ¿A quién? A los enemigos del reino, a los que os persiguen, a los que difaman, a los que maldicen. Así que no los teman, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Eso es lo que dice el Señor acerca de no temer. Versículo 32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Que no te dé vergüenza confesar a Cristo, que no te dé vergüenza predicar a Cristo. Versículo 33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bueno, eso en cuanto a el coraje y el valor que requiere un predicador de la palabra. Tenemos que orar por eso, hermano, tenemos que orar por ese coraje, tenemos que orar por ese valor, tenemos que desechar el temor, llenos de miedo. Necesitamos revestirnos de ese poder. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Ahora en el versículo 34, estamos en el capítulo 10 de Mateo, en el versículo 34 nos advierte de que probablemente nuestra familia no nos apoye y de que probablemente nuestra familia se convierta en nuestro peor enemigo. Por lo general siempre pasa así. Dichosas aquellas familias, cuando encuentro una familia, todos los hermanos cristianos, todos estudiando, yo digo, uy, qué bendición, qué alegría, qué gozo. Pero eso es tan raro, hermano, eso es tan escaso. Casi siempre cuando un miembro de la familia se convierte, los demás se convierten en su enemigo. Y el enemigo comienza a usarlos a ellos para hacernos sentir mal. Vamos a mirar el conflicto del cual Cristo advierte que muchas veces podremos atravesar. Capítulo 10, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá.
y el que pierda su vida por causa de mí, la hallarán. Hermanos, cuando nos convertimos a Cristo, probablemente entraremos en conflicto con las personas que amamos. Porque entre más amemos a nuestra familia, más fácil es para el enemigo usar a nuestra familia para separarnos del Señor Jesucristo. Aquí no se está hablando de violar los mandamientos que Dios nos ha dado, de honrar a padre y madre. No. Aquí se está hablando claramente de cuando una madre, un padre, un hijo, un cónyuge, un amigo, un esposo, alguien con quien estamos ligados afectivamente, se interpone y se opone a nuestra búsqueda del Señor Jesucristo. El enemigo le encanta usar a las personas para apagar la fe de los creyentes. El enemigo usa al esposo para decirle a la esposa, creyente, ¿por qué oras tanto? ¿Por qué lees tanto la Biblia? Te vas a volver loca, las cosas no son así, estás exagerando, te estás convirtiendo en una fanática. El enemigo utiliza a los padres para desalentar a los hijos cuando quieren buscar a Dios. He conocido padres que le han dicho a sus hijos, prefiero verte muerto antes que convertido en un evangélico. He conocido padres que no se molestan cuando sus hijos van a una discoteca, pero sí se molestan cuando sus hijos van a una iglesia evangélica. Todas estas cosas nos las advierte el Señor Jesucristo, porque para ser un buen discípulo de Jesús tenemos, como dice ahí, que amar a Cristo más que a nuestros padres, amar a Cristo más que a nuestros hijos, amar a Cristo más que a nuestro cónyuge. Y ese amar a Cristo más que a los padres, que a los hijos, que al cónyuge, no es un sentir del corazón, sino unas decisiones claras que se toman. Unas decisiones claras que se toman, donde yo busco agradar a Jesús y no a ellos. Donde yo escojo primero las cosas de Jesús que las cosas de ellos. Y donde finalmente me tendré que enfrentar a una relación deteriorada y quizás hasta una ruptura. ¿Por causa de quién? De Cristo. Si no, dice Jesús, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Está hablando de los afectos, está hablando de las cosas que amamos y aún de nuestra propia vida. De nuestra propia vida. Para seguir a Jesús tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y eso es algo personal, cada uno de nosotros tiene que saber qué cosas hay en nuestras vidas que nos impiden seguir a Cristo. En la iglesia y entre falsos creyentes se da el concurso de las excusas. Todavía no, cuando me gradúe, cuando me case o cuando me divorcie, cuando cambie de empleo, cuando termine el doctorado, cuando esto, cuando lo otro. Y esas son excusas que muestran claramente que no somos dignos del Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo hay que ponerlo en el primer lugar y en el primer momento en que Él nos llama. No hay que aplazar la entronación del Señor Jesucristo en nuestros corazones. Eso no puede ser aplazado y Jesús no ocupa ningún lugar en ningún corazón que no sea el primer lugar, que no sea el trono. Bueno, finalizando las enseñanzas del capítulo 10, tenemos algo bueno. Aquí hay algo bueno, ya vimos que hay enemigos, vimos que la familia se va a levantar, vimos que hay persecución, pero también hay amigos del reino. En el camino, los discípulos de Jesús se encontrarán con gente que acepte su mensaje y que los bendiga. Así como se encontrarán con enemigos, también se encontrarán con amigos. Y ese es parte del anuncio y es parte del sermón misionero que los capacitó para llevar el evangelio. Hay una esperanza, encontraremos gente buena,
encontraremos gente que apoye la predicación, encontraremos gente que apoye la palabra de Dios. Capítulo 10, versículo 40 al 42, dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos, a uno de estos pequeñitos, un vaso de agua fría, solamente por cuanto es un discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Miren qué lindo lo que dice el Señor aquí. Cualquier cosa que hagamos por un ministro del Evangelio, cualquier cosa que hagamos por alguien que de verdad está proclamando el reino de Dios, que de verdad está proclamando la palabra de Dios. Por eso les digo que yo anhelo ver gente predicando, pero predicando lo que tiene que ser predicado, el mensaje que Dios nos dio, llamando a la humanidad al arrepentimiento. Ese es el llamado. Si la iglesia unida a una sola voz se levantara para clamar por arrepentimiento, para llamar tanto al interior de la iglesia como afuera de la iglesia a la humanidad, llamarlos al arrepentimiento. Ay, hermanos, la situación del mundo cambiaría completamente. El reino tiene amigos. El reino tiene amigos. Seamos amigos del reino. Seamos de los que ayudan. Seamos de los que apoyan. Y al mismo tiempo seamos recompensados por Dios. Porque este segmento del 40 al 42 se llama recompensas. Recompensas. Todo lo que aportemos para el reino de los cielos será recompensado. Nuestras oraciones, nuestra intercesión, nuestras ofrendas, nuestro servicio, nuestro apoyo a la expansión del reino será recompensado. ¿Por quién? Por Dios. Será recompensado por el mismo Señor Jesucristo. El Padre ha dicho estas cosas. Dice: ninguno perderá su recompensa. O sea, es algo seguro que Dios nos recompensará. Bueno, hermanos, creo que quedamos hasta aquí porque este segmento es más largo. Entonces vamos a parar y vamos a orar en esta hora. Sé que estamos yendo un poco rápido, pero es que el Evangelio de Mateo es bien extenso. Cada uno de ustedes es responsable de repasar cada lección. Cada uno de ustedes es responsable de sentarse y volver a leer. No crea que porque ya dimos la clase, ya no. Hermano, hemos pasado rápidamente por una cantidad de tesoros gloriosos y profundos que hay en las palabras de Jesús. Leamos este Evangelio una y otra vez. Que este estudio no quede así. Recuerden lo que dijo Jesús: el que oye estas palabras y las hace, la compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero el que las oye y no hace nada, que es la mayoría, hermanos, la mayoría de los creyentes, oye, pero sus vidas no cambian. Asiste a los seminarios, pero no obedece lo que aprende en los seminarios. Entonces cada uno de ustedes es responsable. Hemos recibido hasta aquí 10 capítulos de enseñanzas de Jesús. Tenemos que sentarnos y digerirlas. Tome nota de cada capítulo. Divida su semana en 2 capítulos diarios. Siéntese, examine su vida a la luz del pasaje. Deje que las palabras de Jesús penetren en lo más profundo de su corazón. Que estudiar no sea simplemente un ejercicio intelectual, no. Que la palabra de Dios obre en sus vidas. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, te bendecimos, Dios, te alabamos.